Libro de Apocalipsis, capítulo 2. No piensen que se me olvidó que íbamos a estar predicando los días miércoles sobre las 7 iglesias de Asia. Así que tocaría el mensaje hoy a la iglesia de Tiatira, que es la cuarta de las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Leeríamos del 18 hasta el final del capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, del verso 18 al 29. ¿Amén? ¿Lo tienes? ¿Sí? Vamos a esperar a los que todavía no lo tienen. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Y si no, pues júntate con alguien por ahí que tenga Biblia, o por lo menos escucha atentamente. Ayúdame a leer, por favor. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, pero yo también y le daré una estrella, le dará la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, tu palabra bendita, eficaz y poderosa es la que es nuestra autoridad, nuestro alimento espiritual, y en esta hora, Padre, estamos listos para que tú ministres nuestro espíritu y nuestro corazón. Amén. Puedes ocupar tu lugar. A cada una de estas iglesias, versículo 1 dice quién escribe, quién habla, y el que es el Cordero es el mismo, el que inspira esta palabra, pero se presenta de diferente manera. Mira, el versículo 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Así se presenta el Señor en el versículo primero a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Luego en el versículo 8 dice: el que estuvo muerto y vivió, ¿verdad? El que venció la muerte. Luego en el versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Pero ahora en el versículo 18 dice que el que tiene llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Está hablando de Jesucristo, que es el que redimió a la iglesia y el que se presenta así en cada una de estas congregaciones. Tiatira es el nombre de esta ciudad, y si nosotros lo vemos en el mapa, ahí en la parte de Asia se encuentran estas 7 congregaciones, y entenderemos que se encuentra entre Pérgamo y Sardis, al igual que lo coloca aquí en esta narrativa. Pero entonces yo quiero hablar de cómo el Señor observa y ve las obras de la iglesia en Tiatira. Dice el verso 19: yo conozco tus obras. ¿Cuál era la conducta? ¿Cuáles eran las obras de esta iglesia? Está hablando del amor, una iglesia que tenía amor. No solamente
que había recibido amor, porque todos hemos recibido el amor de Dios. No solo que entendía del amor, sino que vivía en el amor, practicaba el amor. ¿Cómo hace falta que nosotros vivamos en esa dimensión del amor de Dios, que es un amor sobrenatural, que sobrepasa toda circunstancia? Muchas veces nosotros entendemos el amor, hemos recibido el amor de Dios, pero en el momento de dar el amor, de practicar el amor, ahí quizás nos encontramos un poquito faltos, ¿verdad? Porque es muy fácil recibirlo, es hermoso recibir el amor de los demás y sobre todo el amor de Dios, pero practicar el amor a veces nos cuesta un poquito, sobre todo que hay algunos que son un poquito medios complicados para dejarse amar, ¿verdad? No hay a uno cómo amarlos. Y cuando les muestras el amor, aún para darles un buen saludo, ponen sus reservas, ¿verdad? Dicen, algo quiere, algo trae, ¿verdad? Me va a pedir prestado de seguro, por eso anda tan amable el hermano conmigo. Y entonces dice que esta iglesia era una iglesia que practicaba el amor. Otro de los frutos, otra de las obras, dice que tenían fe. ¿Qué es la fe? Bueno, entendemos muy bien lo que es la fe, ¿verdad? Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, o caminamos por fe o caminamos por vista, ¿sí? La fe es creer en el pacto de Dios, en la promesa, en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros somos como Santo Tomás, dice el dicho por ahí, ¿verdad? Somos incrédulos por mayoría de votos, ¿verdad? Somos de lo que decimos hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y todavía nos parecemos un poquito a Gedeón, ¿verdad? Todavía aparte de que Dios habla y Dios nos ha comprobado su amor, su buen propósito, todavía le decimos, Señor, mira, no te enojes, ¿verdad? Pero demuéstrame una vez más que me amas, que estás conmigo y que este es tu plan para mi vida, ¿verdad? Pero dice que la iglesia de Tiatira, aparte de que caminaba en amor, también caminaba en fe. ¿Qué más vemos en esta iglesia? Era una iglesia que servía. Vivían para servir, tenían propósito de servir. ¿Cómo servimos? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de servicio? Bueno, desde luego servimos a Dios. ¿Entienden cuántos aquí sirven al Señor? Amén. 4. Wow, Dios los perdone a los demás. Servimos al Señor. Pero yo no puedo decir que sirvo al Señor si no estoy dispuesto a servir a mi semejante, a mi prójimo, a mi hermano y mayormente a los de la familia, a los de la casa, ¿verdad? Dice que si alguien no provee para los suyos, para los de su casa, ha negado la fe y ha venido a ser peor que un incrédulo. Está hablando de la casa, de la familia natural, pero también podríamos comparar esto con la familia en Cristo, la familia espiritual, ¿verdad? Servicio, estamos listos para servirnos en el nombre del Señor, servirnos unos a otros. Y luego agrega algo más y dice que era una iglesia que había desarrollado la paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Entiendes? La paciencia es una mezcla entre la sensatez, la prudencia, la sabiduría, el conocimiento, hacer las cosas con inteligencia, con tacto, siendo productivos en lo que hacemos, ¿verdad? Y luego todavía le agrega algo más. Y dice que ahora las obras posteriores vienen a ser mejores, con mayor calidad, con mayor dedicación que las obras primeras. Desde luego está hablando de una iglesia que estaba caminando en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, con madurez, con conocimiento, con entendimiento, una iglesia de oración, de ayuno, que leía la palabra, ¿verdad? Que no la tenía solamente ahí guardada, empolvada, sino que era algo que estaban desarrollando de manera constante, como nosotros, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Aunque sea por compromiso, digan amén, ¿verdad? Algunos vi que ese amén salió bien falso. Pero, el verso 20, aparece un pero ahí. Ahora déjame te digo, antes de entrar con el pero, que Dios es un Dios de oportunidad, de paciencia. Dice el verso 21, a propósito me adelanto, el 21 dice,
y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, Dios es paciente, Dios es un Dios de oportunidad, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios bueno, compasivo, sensato, fiel. Podríamos poner todos los atributos y quedaríamos todavía cortos para describir la bondad del Señor y la paciencia. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿De qué se tiene que arrepentir? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia, aunque está hablando con cierta peculiaridad ahí, con una figura espiritual, que es la que vamos a considerar en un momento. Pero no quiere. O sea, el arrepentimiento ya no es algo que corresponde a Dios. El arrepentimiento nos corresponde a nosotros. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Cuántos Dios ha sido bueno? Nos ha dado el tiempo suficiente, ¿verdad? Pero aquí dice, yo no digo, aquí dice, pero no quiere arrepentirse. Wow, ¿será cierto? Habrá gente que no quiere arrepentirse, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, si me arrepiento, entonces voy a dejar de practicar lo que he estado practicando, ¿verdad? Entonces, Señor, espérame tantito, dame otros días, dame otros meses, ¿verdad? Que al cabo de todas maneras me voy a arrepentir. Pero dice que no quería arrepentirse. ¿De qué le está hablando? Está hablando de un personaje que de alguna manera, aquí este personaje es como un seudónimo, ¿verdad? Dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No era mucho. Lo que Dios le reclamaba a la iglesia de Tiatira no eran mucho, eran 2, 3 cositas, ¿verdad? No tan pequeñas. La primera de ellas es que estaban siendo permisivos. ¿Qué estaban siendo? Permisivos. En mi rancho dirían, se estaban haciendo de la vista gorda. ¿Has escuchado esa frase, verdad? Así como que sí me entero, pero no quiero yo tomar cartas en el asunto. ¿A qué se refiere? Dice, que toleras que esa mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel, tendríamos que irnos a la escritura, ahí al libro primero de Reyes, ¿verdad? Ahí está esta historia, capítulo 21. Una mujer, profetiza también, sacerdotisa, ¿verdad? Esta mujer fue la esposa del rey Acab. Acab era el rey de Samaria, un israelí, pero resulta que puso sus ojos donde no debía. Lo puso en una incircuncisa, ¿verdad? Bueno, que las mujeres no se circuncidaban, pero era una mujer pagana, perversa, ¿me entiendes? De Sidón, de allá era, ¿verdad? Una mujer bruja, en pocas palabras. Y entonces dice que cuando ella la traen a Samaria, entonces ella empieza a cambiar, a seducir en primer lugar a su esposo y luego a toda la nación, a tal grado que implementó la adoración a Baal, ¿verdad? En los tiempos del profeta Elías. Ustedes recuerdan esa historia, ¿verdad? Los 450 profetas de Baal, y luego estaban los 400 profetas de Acera, ¿sí? Y entonces a este punto llegó la idolatría, la adoración al paganismo en los tiempos del rey Acab en Samaria. Ahora, lo que habla aquí acerca de Jezabel, creo yo que no se refiere a una persona en particular, sino a un espíritu que estaba imperando en la congregación de Tiatira, ¿entiendes? Que de alguna manera quizás estaba alentado por alguna figura femenina, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? Desde luego no vamos a meternos en polémicas, ni vamos a desacreditar, ¿verdad?, al género femenino, ni nada, porque también tiene su equivalente, ¿verdad?, en los hombres. Ahí está aquel profeta que le habló la asna, ¿cómo se llamaba? Si se recuerda, Balaam, ¿verdad? Ese es el equivalente, Balaam. Así que no vamos a hablar del género, vamos a hablar del espíritu. Una mujer, Jezabel, que se dice profetiza, ¿qué hacía esta mujer? Dice, esta mujer hacía 2 cosas básicas. Enseñaba. Y luego dice que seducía. 2 cosas hacía, enseñaba y seducía.
La enseñanza es para los que tienen supuestamente conocimiento, para los maestros. Un maestro enseña. Y cuando alguien enseña, está tratando de implementar sus convicciones, su entendimiento, sus formas, ¿verdad? Si de pronto tú vas a la universidad y ahí está el maestro de biología y te da una cátedra de biología, ¿qué está haciendo el maestro? Está queriendo implementar en tu mente, ¿verdad?, el conocimiento que él tiene, transmitir su conocimiento. Lo mismo si es el de química, si es el de matemáticas. Tú sabes que ya viene la clase de matemáticas, entonces sacas tu cuaderno, tus apuntes y tú sabes, voy a aprender de matemáticas, ecuaciones, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver relacionado a la materia. Así que cuando alguien viene y enseña una verdad de la palabra, está tratando de convencerte, está tratando de que tengas una empatía, que tengas una afinidad con lo que él está transmitiendo. Entonces Jezabel, o este espíritu de Jezabel que estaba ahí en la iglesia de Tiatira, dice que enseñaba. ¿Qué enseñaba? Y a la vez que enseñaba, no solo enseñaba, sino seducía. Y esta palabra seducir quiere decir que tocaba las fibras de sentimientos y emociones. Ahora vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Enseñaba y seducía. ¿A qué cosa? Dice, a mis siervos. Dios tenía siervos en la iglesia de Tiatira. Los congregantes de la iglesia de Tiatira, dice el Señor, son míos, son mis siervos, son mis ovejas. Así que ¿cuántos aquí son del Señor? Amén. Uy, hay algunos que no. Y los que no son del Señor, ¿de quién son? Me pregunto yo, ¿verdad? ¿Cuántos son del Señor? ¿Cuántos somos del Señor? Dice, mis siervos. Ahora, les enseñaba. ¿Por qué habla de enseñanza? Porque más adelante aparece la palabra doctrina. Esto se había convertido en una doctrina. Había un adoctrinamiento, había la transmisión de esta ideología. Había sido entonces una doctrina ya como tal, y entonces dice que venía una seducción a los siervos del Señor ahí en Tiatira. ¿Qué era el propósito? ¿A qué los quería llevar este espíritu de Jezabel? Dice que los quería llevar a dos cosas: a fornicar, y lo otro dice a comer lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Es lo mismo que sucedió también con Balaam, ¿verdad? Cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces le dice al rey a Balac, ¿verdad? Mira, no puedo yo maldecirlo. Lo intentó 3 veces y no pudo. Dios no le permitió. Pero dice, si tú quieres que este pueblo sea maldecido y fracase, entonces yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. ¿Verdad? Que tus mujeres seduzcan a sus hombres a fornicar y a que coman lo sacrificado a los ídolos. Y entonces eso fue lo que sucedió, y vino la ruina para los siervos del Señor en aquella ocasión, ¿sí? Y allí es donde leíamos el verso 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿A quién le estaba dando tiempo para que se arrepintiera? A los que estaban cayendo en esta seducción, a los que estaban cayendo en esta manipulación. Pudiera haber sido una mujer, no tengo ninguna duda, aunque les vuelvo a decir, no vamos a hablar en contra del género femenino aquí, ¿sí? Y luego, aunque Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de paciencia, somos testigos de eso, ¿verdad que sí? Somos testigos de eso. Pero dice aquí, el verso 22, he aquí, yo la arrojo en cama. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras, de las obras de ella. O sea, iba a arrojar en cama con enfermedad de muerte, y no solamente a ella, sino los que estaban cayendo en su seducción. La palabra fornicación es una palabra que se aplica al pecado sexual, ¿verdad? Y la fornicación es similar al adulterio. El adulterio es la relación extramarital, ¿verdad? Y la fornicación es
la relación sexual adelantada, anticipada al matrimonio, ¿entiendes? Y entonces aquí dice que este pecado de fornicación era al que los estaba llevando esta mujer o este espíritu. Quiero hablar de alguna manera de esto. Dice el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte. Cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad? Nos convertimos en hijos de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Antes no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, seguimos siendo creación de Dios, pero venimos a ser hijos de Dios en el momento que el Espíritu de Dios, el soplo, el hálito de vida está en nosotros, y entonces hay una unidad, hay una relación con nuestro Hacedor, con nuestro Dios. Venimos a ser hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, por allí el verso 11 y 12, ¿verdad? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, los que recibimos al Señor, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. ¿Por qué nos convertimos en hijos de Dios? Por recibirle, por aceptarle. Tenemos entonces ahora su espíritu, sus genes, su naturaleza. ¿Me entiendes? Pero dice aquí que los hijos de esta mujer o de este espíritu, también los arrojaría, los heriría de muerte. ¿Cuáles son los hijos de Jezabel? Los que han caído en su seducción, los que participan de su forma de pensar. ¿Me entiendes? Sigo la lectura aquí. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Ahora ya menciona la otra acción, ¿verdad? Primero habla de fornicación y ahora menciona adulterio, ¿sí? ¿Dónde voy? Si no se arrepienten de las obras de ella. Bueno, me regresé un poquito. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios es el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno va a retribuir, va a pagar. ¿Me entiendes? Dios no es injusto, a cada uno nos pagará de acuerdo a nuestra manera de conducirnos, ¿sí? Es paciente, es bueno, pero como en el caso de esta mujer, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse, ¿sí? No ha querido. A veces decimos, no, pues yo sé que Dios es bueno y me perdonará al final. No, es tan bueno que ya te perdonó, ¿entiendes? Es tan bueno que ya te perdonó, pero para que el perdón de Dios pueda efectuarse de manera puntual, cabal, completa en nuestra vida, tiene que haber arrepentimiento de nuestra parte. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el reconocimiento de que estoy errado, de que estoy haciendo las cosas fuera del propósito, del orden y de la voluntad de Dios. Esa es la primera parte del arrepentimiento. Cuando mi mente, mi entendimiento, mi corazón lo admite, lo reconoce. Y la segunda parte es cuando yo acciono para hacer ahora de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay gente que solamente tiene remordimiento. Hay gente que solamente entiende que está mal, pero ahí se queda. Pero el arrepentimiento no solamente decir, híjole, lo hice mal, la regué, ¿verdad? Como vulgarmente decimos, estoy mal. No, es cambio de conducta, cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de decisiones, pero también cambio de conducta. Ese es el arrepentimiento. Y al arrepentimiento, entonces, Dios no se puede resistir. Dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. No importa lo que hayamos hecho. Ahora, decir no importa, pues suena padre, aunque a veces importa, ¿me entiendes? Importa. No importa lo que hayamos hecho cuando no conocíamos al Señor, pero luego venimos al Señor y escuchamos no importa lo que hagas, y decimos, pues si no importa, entonces sigo haciendo, ¿me entiendes? No, es que antes estábamos en la ignorancia, hoy ya no somos tan ignorantes, hoy ya tenemos comprensión, hoy ya entendemos que hay que hacer, guardar nuestro corazón. Ahora, si de alguna manera hemos cometido algunos errorcillos por ahí o pecadillos, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre.
¿Me entiendes? Ahora, ¿cuánto le da gracias a Dios por el abogado? Pero ¿cuándo es cuando entra el abogado en acción? Cuando ya tienes problemas, cuando ya estás detrás de las rejas, cuando ya hay una sentencia en tu contra. Yo prefiero no ocupar abogados. ¿Me entiendes? Yo prefiero no. Ya estamos en el problema, gracias a Dios, porque nuestro Señor se presenta como nuestro abogado defensor y nunca ha perdido un caso. Pero para que ese abogado pueda entrar a tu favor, a tu defensa, tú tienes que contarle toda la verdad, tal como sucedieron las cosas. Pero muchas veces nosotros nos creemos tan inteligentes, ¿verdad?, que pensamos que hasta Dios lo podemos engañar. Ay, Señor, tú sabías que yo no quería. Yo no quería, Señor, de verdad que yo no quería. Pero dice que Él es quien escudriña la mente y el corazón. ¿Tú crees que cuando yo le digo, Señor, yo no quería, es que la vecina fue la que me cerró el ojito, Señor, yo no quería? ¿Tú crees que el Señor sabe que yo no quería? ¿Me entiendes? Sí, Él es el que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. No ha querido arrepentirse. Entonces hay una sentencia. ¿Por qué no solamente Dios trata esto con Jezabel? Porque la iglesia estaba cometiendo un error ante esto. Dice que estaban tolerando. Y la palabra tolerar aquí es que decía, nosotros, pues, está bien, no me importa, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces eso es el reclamo del Señor a la iglesia de Tiatira. ¿Qué tenía la iglesia de Tiatira? Un excelente testimonio, amor, fe, servicio, paciencia, obras que iban mejorando. El servicio era excelente. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que haya esta... Ahora, Jezabel se distingue por manipulación. ¿Sí? Si volvemos entonces históricamente ahí a Primera de Reyes, capítulo 21, no vamos a ir, pero tú lo puedes leer en casa, por eso te doy la cita, te vas a enterar que la figura representativa del gobierno, del reinado del norte, del reinado de Samaria, era Acab. Era el que se sentaba en el trono, ¿verdad? Era el que aparentemente gobernaba y tenía la autoridad, nada más en apariencia, porque realmente quien gobernaba era Jezabel, a través de la manipulación, a través de la seducción. ¿Me entiendes? Ahora, cuando nosotros vemos a la iglesia de Tiatira y vemos que Jezabel está seduciendo, que Jezabel está enseñando, que Jezabel está gobernando, quiere decir que entonces al Espíritu Santo se le estaba desplazando. La autoridad que Dios había establecido en la iglesia a través del ministerio del pastorado estaba siendo opacada por la figura de Jezabel. Y Dios va a tratar con Jezabel, y va a tratar con los hijos de Jezabel, pero también está tratando con la iglesia, porque dice, ustedes están permitiendo, ustedes no están haciendo nada. Y aunque esto no se trata de una pugna ni de una política, pero la iglesia, si algo tiene la iglesia y debe tener la iglesia, es autoridad espiritual, es discernimiento espiritual. ¿Entiendes? Si algo debe tener la iglesia es una comunión con Cristo. Si algo debe tener la iglesia es que está gobernada, regida por la palabra de Dios, por los mandamientos del Señor. Eso es el distintivo de la iglesia, que no caminamos por vista, que no caminamos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, caminamos en obediencia al propósito de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y entonces dice aquí que allí está el juicio de Dios. Allí está la paciencia de Dios, pero el juicio estaba en camino. Le estoy dando tiempo para que se arrepienta y voy a herir a sus hijos de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. Pero dice el verso 24, pero a vosotros,
pero vosotros, ¿a quién está hablando? A la iglesia de Tiatira, aquellos que tienen su entendimiento sano, aquellos que tienen todo el propósito, aquel objetivo de seguir fieles al Señor. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. Ahora, este engaño, esta seducción se había convertido ahora en una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es una verdad, es una ideología que se acepta como una verdad. Y entonces dice que esto se había convertido en una doctrina en la iglesia de Tiatira. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Quiénes eran los que llamaban así las profundidades de Satanás? Los que habían caído en la seducción. Ahora, ¿por qué? Investigué un poco a qué se refiere con esto que le llaman las profundidades de Satanás. Ahora, había quienes pensaban, y esto me llamó mucho la atención, había quienes pensaban que siendo cristianos, a veces pensamos que somos libres, y Pablo dice solamente que no uses tu libertad como ocasión para la carne, o que la libertad no se convierta en un libertinaje, decimos por ahí, ¿verdad? Y entonces, había quienes pensaban que como ellos eran libres, ya nada les podía cautivar. Esto de la profundidad de Satanás se convierte en una tendencia a pensar, a creer, que tú puedes participar de algunas cosas espirituales, místicas, raras por ahí, y pensar que no pueden contaminarte. Pensar que puedes, no sé, indagar sobre horóscopos, sobre astrología, sobre cosas de esta naturaleza, ¿verdad? Y que al cabo tú eres un hijo de Dios, cubierto por la sangre de Jesucristo, y que nada te puede perturbar. Esto pensaban algunos en Tiatira. Le llamaban así. O sea, uno puede investigar, indagar y meterse a las profundidades de Satanás, que al cabo no nos pasa nada. Y esto estaba ligado con este espíritu de seducción de Jezabel. Por eso es que Dios dice, tengo unas pocas cosas. No era mucho, era más lo que había a favor. Una iglesia de amor, de fe, de servicio, de testimonio, ¿verdad? De esfuerzo. Una iglesia que estaba avanzando, creciendo, etc. Yo creo que milagros estaban sucediendo allí en Tiatira. Pero mientras algunos estaban esforzándose por seguir adelante y que la obra de Dios creciera y los creyentes se multiplicaran, y eso era bueno, dice que estaban siendo permisivos, estaban tolerando. Esto es lo que le reclama el Señor a toda la iglesia de Tiatira. Quizás muy pocos eran los que habían caído en la seducción, quizás muy pocos. Pero déjame te digo algo, ¿verdad? Cuando uno es niño te ponen esa ilustración que si tú tienes una reja con manzanas y una de esas manzanas se pudre, se echa a perder, ¿qué pasa con la caja de manzanas? Las que se dañaron van a dañar a las que están junto a ellas, porque empieza a permear, empieza a transmitirse aquello, ¿verdad? Y de pronto si alguien caminando con el Señor, ¿verdad? Hace algo por ahí inmoral, indebido, y en lugar de llamar la atención, en lugar de ayudarle de buena manera, disciplinándolo, ¿verdad? Exhortándole, al contrario le aplaudimos, ¿verdad? Como aquel que anda por allá en la calle, ¿verdad? Y circunciso todavía, y tiene 2, 3 mujeres, ¿verdad? Y luego se junta con los amigos y presume, ¿verdad? No, que yo hago y deshago, ¿verdad? Y algunos todavía en Cristo piensan que están en aquella vida vieja. No, ya estamos en el Señor, ya estamos en la vida nueva. Amén. Aquellas cosas, dice la palabra, que ni aún se deben de nombrar entre nosotros. Las cosas que pasaron, ya pasaron, que no convienen, que a nadie edifican. Se las confesamos al Señor. Si en algún momento de nuestra vida, por ahí todavía alguna situación que no conviene sucede, se la confesamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, y nos esforzamos. Pero dice que esta gente habían llegado a tal grado que se estaban metiendo en cosas espirituales.
y decían que al cabo a mí no me pasa nada. Pero Dios dice que es quien escudriña el pensamiento y el corazón. Y dice, a los que no están participando de esto no les voy a imponer carga. Esto dice el verso 24. Pero lo que tienes, ¿cuántos hemos recibido del Señor? ¿Qué tenemos del Señor? En primer lugar, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida eterna, tenemos la promesa de Dios, tenemos la gracia, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos tanto, Dios nos ha dado tanto. ¿Me entiendes? A veces, perdón por lo que voy a decir, a veces todavía somos muy renegones, pero Dios nos ha dado más de lo que debíamos de haber recibido. Tenemos tanto del Señor, pero dice, pero lo que tenéis, retenedlo. ¿Cuánto tiempo? Dice, hasta que yo venga. Lo que tú tienes, lo que has recibido del Señor, mantente en ello, reténlo. Y no solamente lo retengas, crece ahí, afírmate más y más en el propósito del Señor, porque el Señor nos lleva de menos a más. La Biblia dice que somos como niños, ¿verdad? Como niños en Cristo, niños espirituales, y a un niño espiritual le damos a comer algo ligero, lechita, ¿verdad? Papillita, pero cuando ya tiene dientecitos, entonces le damos sólido, ¿verdad? Y va creciendo y va avanzando, y la Biblia dice que nosotros somos como niños espirituales, niños en Cristo Jesús, pero no nos vamos a quedar toda la vida como niños, vamos a crecer. Así que lo que tú tienes, administralo y crece en ello. ¿Me entiendes? Crece en ello. Reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Estamos ahí en el verso 26. Y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? ¿Nadie tiene la Biblia abierta? Capítulo 2, verso 26 de Apocalipsis. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones. Uy, esto está interesante. Esto está bueno. No solamente tendremos autoridad sobre las circunstancias. Dice que nuestra autoridad será tal que aún tendremos autoridad en naciones completas. Nuestra autoridad será tal que será reconocido a nivel México. Imagínate. Tu autoridad para vencer los principados, las potestades, será tal que se enterará la nación entera. ¿Quién eres? ¿Con quién caminas? Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, pero yo también, como yo también lo he recibido de mi Padre. Por eso yo hablaba hace un momento y decía, en el momento que aceptamos a Jesús, venimos a ser hijos de Dios. Y lo que Él recibió del Padre, nos lo transmite, nos lo transfiere a nosotros. ¿Sí? Así como Él lo recibe del Padre y lo administró, honrando y glorificando al Padre, dice que tú y yo recibimos autoridad. ¿Cómo es que vamos a vencer? ¿Cómo es que vamos a vencer? ¿Qué es lo que estaba fallando la iglesia de Tiatira? En que se estaban haciendo permisivos. No pasa nada. No pasa nada. No, vamos a crecer en el discernimiento espiritual. Vamos a saber probar los espíritus, pesar los espíritus. Desde luego, no te digo que tengas una actitud de desconfianza y de juicio, ¿verdad? Yo creo que este hermanito trae un espíritu, ¿verdad? Como de Pokémon, ¿verdad? Como el Chapulín Colorado. No, porque podemos caer también en ese extremo de andar juzgando, ¿verdad? No, percepción espiritual. No imaginación de nuestra mente, percepción espiritual. Vamos a ser espirituales, caminando en esa comunión con el Espíritu Santo para no cometer el error que tenía la iglesia en Tiatira, ¿verdad? Que estaba ahí entronado un espíritu de perversión, un espíritu de manipulación, ¿verdad? Y todo el mundo estaba tranquilo y como si nada pasara. Y aquello estaba empezando a permear a algunos más. Y ahí viene el Señor diciendo, yo escudriño la mente y el corazón, y algunos están errando, y en lugar de meterse a la intimidad con el Espíritu Santo, estaban desviándose
a lo que le estaban llamando algunos las profundidades de Satanás. ¿Sí? Estaban indagando, estaban curioseando, y aquello era peligroso y riesgoso. Ahora, mi pregunta ya para terminar: ¿qué tenemos de parte de Dios? ¿Qué ha recibido del Señor? ¿Qué ha recibido? ¿Recuerdas aquella parte de la Escritura donde dice que el Señor empieza a repartir los talentos, ¿verdad? Porque se iba a ir lejos, y dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2, y había uno por ahí que le dio 1. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la historia? Que luego los llama a cuentas. Regresa el amo, ¿verdad? Regresa el Señor y les va a pedir cuentas de lo que les dio. Al que le dio 5, al que le dio 2 y al que le dio 1. ¿Qué pasa? Dice que el que le dio 5 los había trabajado y había ganado otros 5. ¿Qué te ha dado a ti el Señor? ¿Y qué has hecho con lo que Él te ha dado? Dice que el que luego llamó al que le dio 2, y también había ganado otros 2. Pero luego dice que llama al que había recibido un talento. Y ese tenía sus razones, sus argumentos, ¿me entiendes? Y él dijo: Señor, yo te conozco que eres recio, que tú recoges donde no esparciste y que ciegas donde no sembraste. Y como yo sabía eso, yo lo guardé. No lo había perdido. Estaba mejor que algunos de nosotros, ¿verdad? No lo había perdido, lo había guardado. Y si a este que lo había guardado, dice que lo arroja allá afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, imagínate si lo hubiera perdido. Aquí dice: retén lo que tienes. Yo agrego, no solamente digas retengo lo que ya gané, lo que tengo, no, multiplícalo, haz lo que crezca. Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido fiel contigo, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado. Entonces no te conformes con decir: Señor, gracias, pero quiero más, ¿verdad? Porque luego decimos: Señor, sí, está bien, está padre, qué bueno que ya me diste, pero Señor, yo quiero más. No, multiplica lo que tienes, trabájalo en el servicio, ¿entiendes? Ponlo a funcionar. ¿Qué te ha dado el Señor? Pregunto yo, ¿qué te ha dado? Mucho. ¿Cómo qué? ¿Qué te ha dado? Díganme, ¿qué les ha dado el Señor? ¿Qué han recibido? Salud. Este hombre tiene un testimonio impresionante, ¿verdad? Yo el otro día lo escuché. Un día lo vamos a poner aquí, que nos diga todo lo que el Señor ha hecho en su vida, ¿verdad? Bueno, el domingo que va a haber bautizos. Le escuché que cuando llegó al Señor, ¿puedo decirlo? Sí. ¿Verdad? Traía diagnóstico de cáncer de próstata. No era una fiebre, ¿verdad? No estaba como la suegra de Pedro, una fiebre. Estaba serio, ¿verdad? ¿Qué te ha dado el Señor a ti? Hermana Pati, ¿le ha dado el Señor? Mucho nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer por eso que nos ha dado? ¿Pensar que nos lo dio porque tenía obligación? No, nos lo dio por misericordia. Y cuando Dios nos da por misericordia, entonces despierta gratitud en nosotros. Y la Biblia dice que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Me entiendes? Pero algunos ni siquiera vamos a estar como ese ingrato, ¿verdad?, del talento. Ese por lo menos lo sacó: Señor, aquí está, mira, íntegro lo que tú me diste. Le llama malvado, negligente, mal siervo. Wow, yo no me quiero imaginar lo que nos va a decir algunos de nosotros cuando venga y diga: ¿dónde está lo que te di? Lo perdí, Señor. ¿Cómo? Por eso dice: al que venciere, yo le daré autoridad sobre naciones, para que rijan con vara fuerte de hierro.
¿cómo es que vamos a vencer? ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Tiatira? Con esto termino. Ya saben que cuando digo con esto termino, puede ser. No, ya, con esto termino. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Tiatira? Se estaban haciendo indiferentes a la realidad. Porque nuestra naturaleza carnal todavía tiene cierta inclinación. Y yo sé que saben de lo que hablo. Nuestra naturaleza carnal todavía tiene cierta inclinación. ¿Verdad? Y luego volteamos con aquel que desobedeció y digo, voy a ver cómo le fue. Y si yo no veo que le esté yendo mal, entonces mi mente, mi suspicacia me dice, yo creo que se puede. ¿Entiendes? Y yo les veo los ojitos brillar a muchos. Pero dice el Señor, yo escudriño la mente y los corazones. Retén lo que tienes. Y esto de retener, no te conformes con decir, ay, hace 25 años Dios me salvó. ¿Y qué has hecho en 25 años? ¿Venir a entibiar una silla cada domingo? Y algunos hasta se enojan si se las ganan, ¿verdad? Y el Señor dice, le he dado tiempo, he sido paciente. Y como nosotros no somos como la iglesia de Tiatira, entonces esta noche nos ponemos de pie, le damos gracias por lo que Él ha derramado sobre nuestras vidas, pero también en esta noche le decimos, Señor, ya entendí. Lo que he recibido, lo he recibido de gracia. Lo que he recibido, lo he recibido por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Y entonces quiero empezar a ser ese testimonio vivo, a caminar en amor, a caminar en fe, a caminar en servicio, a ser de corazón prudente, paciente, entendido, sensato, y a que mis obras no solamente sean buenas, que mis obras sean excelentes y cada día sean mejores para la gloria de su nombre. Yo quiero que en este momento dispongas cambio de conducta, cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de decisiones, pero también cambio de conducta. Ese es el arrepentimiento. Y al arrepentimiento, entonces, Dios no se puede resistir. Dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. No importa lo que hayamos hecho. Ahora, decir no importa, pues suena padre, aunque a veces importa, ¿me entiendes? Importa, no importa lo que hayamos hecho cuando no conocíamos al Señor, pero luego venimos al Señor y escuchamos el no importa lo que hagas, y decimos, pues si no importa, entonces sigo haciendo, ¿me entiendes? No, es que antes estábamos en la ignorancia, hoy ya no somos tan ignorantes, hoy ya tenemos comprensión, hoy ya entendemos que hay que hacer, guardar nuestro corazón. Ahora, si de alguna manera hemos cometido algunos errorcillos por ahí o pecadillos, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, ¿entiendes? Ahora, ¿cuánto le da gracias a Dios por el abogado? Pero ¿cuándo es cuando entra el abogado en acción? Cuando ya tienes problemas, cuando ya estás detrás de las rejas, cuando ya hay una sentencia en tu contra. Yo prefiero no ocupar abogados, ¿me entiendes? Yo prefiero no. Ya estamos en el problema, gracias a Dios, porque nuestro Señor se presenta como nuestro abogado defensor y nunca ha perdido un caso. Pero para que ese abogado pueda entrar a tu favor, a tu defensa, tú tienes que contarle toda la verdad, tal como sucedieron las cosas. Pero muchas veces nosotros nos creemos tan inteligentes, ¿verdad?, que pensamos que hasta Dios lo podemos engañar. Ay, Señor, tú sabías que yo no quería. Yo no quería, Señor, de verdad que yo no quería. Pero dice que Él es quien escudriña la mente y el corazón.
¿Tú crees que cuando yo le digo, Señor, yo no quería, es que la vecina fue la que me cerró el ojito, Señor, yo no quería? ¿Tú crees que el Señor sabe que yo no quería? ¿Me entiendes? Sí, Él es el que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. No ha querido arrepentirse. Entonces hay una sentencia. ¿Por qué no solamente Dios trata esto con Jezabel? Porque la iglesia estaba cometiendo un error ante esto. Dice que estaban tolerando. Y la palabra tolerar aquí es que decían, nosotros, pues, está bien, no me importa, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces eso es el reclamo del Señor a la iglesia de Tiatira. ¿Qué tenía la iglesia de Tiatira? Un excelente testimonio, amor, fe, servicio, paciencia, obras que iban mejorando. El servicio era excelente. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que haya esta... Ahora, Jezabel se distingue por manipulación. ¿Sí? Si volvemos entonces históricamente ahí a Primera de Reyes, capítulo 21, no vamos a ir, pero tú lo puedes leer en casa, por eso te doy la cita, te vas a enterar que la figura representativa del gobierno, del reinado del norte, del reinado de Samaria, era Acab. Era el que se sentaba en el trono, ¿verdad? Era el que aparentemente gobernaba y tenía la autoridad. Nada más en apariencia, porque realmente quien gobernaba era Jezabel, a través de la manipulación, a través de la seducción. ¿Me entiendes? Ahora, cuando nosotros vemos a la iglesia de Tiatira y vemos que Jezabel está seduciendo, que Jezabel está enseñando, que Jezabel está gobernando, quiere decir que entonces al Espíritu Santo se le estaba desplazando. La autoridad que Dios había establecido en la iglesia a través del ministerio y del pastorado estaba siendo opacada por la figura de Jezabel. Y Dios va a tratar con Jezabel, y va a tratar con los hijos de Jezabel, pero también está tratando con la iglesia, porque dice, ustedes están permitiendo, ustedes no están haciendo nada. Y aunque esto no se trata de una pugna ni una política, pero la iglesia, si algo tiene la iglesia, debe tener la iglesia, es autoridad espiritual, es discernimiento espiritual. ¿Entiendes? Si algo debe tener la iglesia es una comunión con Cristo. Si algo debe tener la iglesia es que está gobernada, regida por la palabra de Dios, por los mandamientos del Señor. Eso es el distintivo de la iglesia, que no caminamos por vista, que no caminamos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, caminamos en obediencia al propósito de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y entonces dice aquí que allí está el juicio de Dios, allí está la paciencia de Dios, pero el juicio estaba en camino. Le estoy dando tiempo para que se arrepienta y voy a herir a sus hijos de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. Pero dice el verso 24, pero a vosotros, ¿a quién está hablando? A la iglesia de Tiatira, aquellos que tienen su entendimiento sano, aquellos que tienen todo el propósito, aquel objetivo de seguir fieles al Señor. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. Ahora, este engaño, esta seducción se había convertido ahora en una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es una verdad, es una ideología que se acepta como una verdad. Y entonces dice que esto se había convertido en una doctrina en la iglesia de Tiatira. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Quiénes eran los que llamaban así las profundidades de Satanás? Los que habían caído en la seducción. Ahora, ¿por qué? Investigué un poco a qué se refiere con esto que le llaman las profundidades de Satanás. Ahora, había quienes pensaban, y esto me llamó mucho la atención, había quienes pensaban que siendo cristianos, a veces pensamos que somos libres
Y Pablo dice, solamente que no uses tu libertad como ocasión para la carne, o que la libertad no se convierta en un libertinaje, decimos por ahí, ¿verdad? Y entonces, había quienes pensaban que como ellos eran libres, ya nada les podía cautivar. Esto de la profundidad de Satanás se convierte en una tendencia a pensar, a creer, que tú puedes participar de algunas cosas espirituales, místicas, raras por ahí, y pensar que no pueden contaminarte. Pensar que puedes, no sé, indagar sobre horóscopos, sobre astrología, sobre cosas de esta naturaleza, ¿verdad? Y que al cabo tú eres un hijo de Dios, cubierto por la sangre de Jesucristo, y que nada te puede perturbar. Esto pensaban algunos en Tiatira. Le llamaban así. O sea, uno puede investigar, indagar y meterse a las profundidades de Satanás, que al cabo no nos pasa nada. Y esto estaba ligado con este espíritu de seducción de Jezabel. Por eso es que Dios dice, tengo unas pocas cosas. No era mucho, era más lo que había a favor. Una iglesia de amor, de fe, de servicio, de testimonio, ¿verdad? De esfuerzo. Una iglesia que estaba avanzando, creciendo, etc. Yo creo que milagros estaban sucediendo allí en Tiatira. Pero mientras algunos estaban esforzándose por seguir adelante y que la obra de Dios creciera y los creyentes se multiplicaran, y eso era bueno, dice que estaban siendo permisivos, estaban tolerando. Esto es lo que le reclama el Señor a toda la iglesia de Tiatira. Quizás muy pocos eran los que habían caído en la seducción, quizás muy pocos. Pero déjame te digo algo, ¿verdad? Cuando uno es niño te ponen esa ilustración que si tú tienes una reja con manzanas y una de esas manzanas se pudre, se echa a perder, ¿qué pasa con la caja de manzanas? Las que se dañaron van a dañar a las que están junto a ellas, porque empieza a permear, empieza a transmitirse aquello, ¿verdad? Y de pronto si alguien caminando con el Señor, ¿verdad? Hace algo por ahí inmoral, indebido, y en lugar de llamar la atención, en lugar de ayudarle de buena manera, disciplinándolo, ¿verdad? Exhortándole, al contrario le aplaudimos, ¿verdad? Como aquel que anda por allá en la calle, ¿verdad? Y circunciso todavía, y tiene 2, 3 mujeres, ¿verdad? Y luego se junta con los amigos y presume, ¿verdad? No, que yo hago y deshago, ¿verdad? Y algunos todavía en Cristo piensan que están en aquella vida vieja. No, ya estamos en el Señor, ya estamos en la vida nueva. Amén. Aquellas cosas, dice la palabra, que ni aún se deben de nombrar entre nosotros. Las cosas que pasaron, ya pasaron, que no convienen, que a nadie edifican. Se las confesamos al Señor. Si en algún momento de nuestra vida, por ahí todavía alguna situación que no conviene sucede, se la confesamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, y nos esforzamos. Pero dice que esta gente habían llegado a tal grado que se estaban metiendo en cosas espirituales y decían que al cabo a mí no me pasa nada. Pero Dios dice que es quien escudriña el pensamiento y el corazón. Y dice, a los que no están participando de esto, no les voy a imponer carga. Esto dice el verso 24. Pero lo que tienes, ¿cuántos hemos recibido del Señor? ¿Qué tenemos del Señor? En primer lugar, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida eterna, tenemos la promesa de Dios, tenemos la gracia, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos tanto, Dios nos ha dado tanto. ¿Me entiendes? A veces, perdón por lo que voy a decir, a veces todavía somos muy renegones, pero Dios nos ha dado más de lo que debíamos de haber recibido. Tenemos tanto del Señor. Pero dice, pero lo que tenéis, retenedlo. ¿Cuánto tiempo? Dice, hasta que yo venga. Lo que tú tienes, lo que has recibido del Señor, mantente en ello, reténlo.
Y no solamente lo retengas, crece ahí, afírmate más y más en el propósito del Señor, porque el Señor nos lleva de menos a más. La Biblia dice que somos como niños, ¿verdad? Como niños en Cristo, niños espirituales, y a un niño espiritual le damos a comer algo ligero, lechita, ¿verdad? Papillita, pero cuando ya tiene dientecitos, entonces le damos sólido, ¿verdad? Y va creciendo y va avanzando, y la Biblia dice que nosotros somos como niños espirituales, niños en Cristo Jesús, pero no nos vamos a quedar toda la vida como niños, vamos a crecer. Así que lo que tú tienes, administralo y crece en ello. ¿Entiendes? Crece en ello. Reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Estamos ahí en el verso 26. Y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? ¿Nadie tiene la Biblia abierta? Capítulo 2, verso 26 de Apocalipsis. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones. Uy, esto está interesante. Esto está bueno. No solamente tendremos autoridad sobre las circunstancias. Dice que nuestra autoridad será tal que aún tendremos autoridad en naciones completas. Nuestra autoridad será tal que será reconocido a nivel México. Imagínate. Tu autoridad para vencer los principados, las potestades, será tal que se enterará la nación entera. ¿Quién eres? ¿Con quién caminas? Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, pero yo también, como yo también lo he recibido de mi Padre. Por eso yo hablaba hace un momento y decía, en el momento que aceptamos a Jesús, venimos a ser hijos de Dios. Y lo que Él recibió del Padre, nos lo transmite, nos lo transfiere a nosotros. ¿Sí? Así como Él lo recibe del Padre y lo administró, honrando y glorificando al Padre, dice que tú y yo recibimos autoridad. ¿Cómo es que vamos a vencer? ¿Cómo es que vamos a vencer? ¿Qué es lo que estaba fallando la iglesia de Tiatira? En que se estaban haciendo permisivos. No pasa nada. No pasa nada. No, vamos a crecer en el discernimiento espiritual. Vamos a saber probar los espíritus, pesar los espíritus. Desde luego, no te digo que tengas una actitud de desconfianza y de juicio, ¿verdad? Yo creo que este hermanito trae un espíritu, ¿verdad? Como de Pokémon, ¿verdad? Como el Chapulín Colorado. No, porque podemos caer también en ese extremo de andar juzgando, ¿verdad? No, percepción espiritual. No imaginación de nuestra mente, percepción espiritual. Vamos a ser espirituales, caminando en esa comunión con el Espíritu Santo para no cometer el error que tenía la iglesia en Tiatira, ¿verdad? Que estaba ahí entronado un espíritu de perversión, un espíritu de manipulación, ¿verdad? Y todo el mundo estaba tranquilo y como si nada pasara. Y aquello estaba empezando a permear a algunos más. Y ahí viene el Señor diciendo, yo escudriño la mente y el corazón, y algunos están errando, y en lugar de meterse a la intimidad con el Espíritu Santo, estaban desviándose a lo que le estaban llamando algunos las profundidades de Satanás. ¿Sí? Estaban indagando, estaban curioseando, y aquello era peligroso y riesgoso. Ahora, mi pregunta ya para terminar, ¿qué tenemos de parte de Dios? ¿Qué ha recibido del Señor? ¿Qué ha recibido? ¿Recuerdas aquella parte de la Escritura donde dice que el Señor empieza a repartir los talentos, ¿verdad? Porque se iba a ir lejos? Y dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2, y había uno por ahí que le dio 1. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la historia? Que luego los llama a cuentas. Regresa el amo, ¿verdad? Regresa el Señor y les va a pedir cuentas de lo que les dio.
al que le dio 5, al que le dio 2 y al que le dio 1. ¿Qué pasa? Dice que el que le dio 5 los había trabajado y había ganado otros 5. ¿Qué te ha dado a ti el Señor? ¿Y qué has hecho con lo que Él te ha dado? Dice que el que luego llamó al que le dio 2, y también este había ganado otros 2. Pero luego dice que llama al que había recibido un talento. Y ese tenía sus razones, sus argumentos, ¿me entiendes? Y él dijo: Señor, yo te conozco que eres recio, que tú recoges donde no esparciste y que ciegas donde no sembraste. Y como yo sabía eso, yo lo guardé. No lo había perdido. Estaba mejor que algunos de nosotros, ¿verdad? No lo había perdido, lo había guardado. Y si a este que lo había guardado, dice que lo arroja allá afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, imagínate si lo hubiera perdido. Aquí dice: retén lo que tienes. Yo agrego, no solamente digas retengo lo que ya gané, lo que tengo, no, multiplícalo, haz lo que crezca. Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido fiel contigo, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado. Entonces no te conformes con decir: Señor, gracias, pero quiero más, ¿verdad? Porque luego decimos: Señor, sí, está bien, está padre, qué bueno que ya me diste, pero Señor, yo quiero más. No, multiplica lo que tienes, trabájalo en el servicio, ¿entiendes? Ponlo a funcionar. ¿Qué te ha dado el Señor? Pregunto yo, ¿qué te ha dado? ¿Mucho? ¿Cómo qué? ¿Qué te ha dado? Díganme, ¿qué les ha dado el Señor? ¿Qué han recibido? Salud. Este hombre tiene un testimonio impresionante, ¿verdad? Yo el otro día lo escuché. Un día lo vamos a poner aquí, que nos diga todo lo que el Señor ha hecho en su vida, ¿verdad? Bueno, el domingo que va a haber bautizos. Le escuché que cuando llegó al Señor, ¿puedo decirlo? Sí. ¿Verdad? Traía diagnóstico de cáncer de próstata. No era una fiebre, ¿verdad? No estaba como la suegra de Pedro, una fiebre. Estaba serio, ¿verdad? ¿Qué te ha dado el Señor a ti? Hermana Pati, ¿le ha dado el Señor? Mucho nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer por eso que nos ha dado? ¿Pensar que nos lo dio porque tenía obligación? No, nos lo dio por misericordia. Y cuando Dios nos da por misericordia, entonces despierta gratitud en nosotros. Y la Biblia dice que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Me entiendes? Pero algunos ni siquiera vamos a estar como ese ingrato, ¿verdad?, del talento. Ese por lo menos lo sacó: Señor, aquí está, mira, íntegro lo que tú me diste. Le llama malvado, negligente, mal siervo. Wow, no me quiero imaginar lo que nos va a decir algunos de nosotros cuando venga y diga: ¿dónde está lo que te di? Lo perdí, Señor. ¿Cómo? Por eso dice: al que venciere, yo le daré autoridad sobre naciones, para que rijan con vara fuerte de hierro. ¿Cómo es que vamos a vencer? ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Tiatira? Con esto termino. Ya saben que cuando digo con esto termino, puede ser. No, ya, con esto termino. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Tiatira? Se estaban haciendo indiferentes a la realidad. Porque nuestra naturaleza carnal todavía tiene cierta inclinación. Y yo sé que saben de lo que hablo. Nuestra naturaleza carnal todavía tiene cierta inclinación, ¿verdad? Y luego volteamos con aquel que desobedeció y digo: voy a ver cómo le fue. Y si yo no veo que le esté yendo mal, entonces mi mente, mi suspicacia me dice: yo creo que se puede. ¿Entiendes? Y yo les veo los ojitos brillar a muchos.
Pero dice el Señor, yo escudriño la mente y los corazones. Retén lo que tienes. Y esto de retener, no te conformes con decir, ay, hace 25 años Dios me salvó. ¿Y qué has hecho en 25 años? ¿Venir a entibiar una silla cada domingo? Y algunos hasta se enojan si se las ganan, ¿verdad? Y el Señor dice, le he dado tiempo, he sido paciente. Y como nosotros no somos como la iglesia de Tiatira, entonces esta noche nos ponemos de pie, le damos gracias por lo que Él ha derramado sobre nuestras vidas, pero también en esta noche le decimos, Señor, ya entendí. Lo que he recibido, lo he recibido de gracia. Lo que he recibido, lo he recibido por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Y entonces quiero empezar a ser ese testimonio vivo, a caminar en amor, a caminar en fe, a caminar en servicio, a ser de corazón prudente, paciente, entendido, sensato, y a que mis obras no solamente sean buenas, que mis obras sean excelentes y cada día sean mejores para la gloria de su nombre. Yo quiero que en este momento